Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos hoy para compartir otro recorrido de lecturas y materiales y videos en torno a algunas políticas públicas vinculadas a la formación docente. Seleccionamos dos propuestas, una desarrollada desde el Infod y otra desde la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Para comenzar, me parece interesante retomar algo que ya venimos conversando, que es el marco, ¿no?, de política de formación docente desde los lineamientos nacionales para la formación docente continua y el desarrollo profesional. Es un documento de formación docente del Ministerio de Educación de la Nación del 2007. Acá les dejo el índice como para que tengan un pantallazo de ese contenido, pero es un material que ustedes pueden revisitar y leer, porque por ahí algunos no lo conocen. Y en este documento, ven ahí resalté que dice una primera aproximación a los modelos, enfoques y concepciones sostenidas sobre la formación permanente de los docentes, permite diferenciar dos perspectivas contrapuestas, la instrumental y carencial frente al modelo centrado en el desarrollo. Yo no me voy a detener tanto en esto porque ya lo venimos conversando, pero me parecía retomar ese marco para detenerme en las propuestas específicas del área de matemática. Acá también hay dos artículos, digamos, de la página 19, creo que es, no, página 20, que dice: la expresión desarrollo profesional pretende superar la escisión entre formación inicial y continua y propone una nueva concepción para responder a las necesidades del profesorado y a sus contextos de actualización. Bien. En el 18 ven el principio fundamental presente en la idea del desarrollo profesional, es el trabajo horizontal y colaborativo entre formadores, especialistas y docentes, lo que lleva a revalorizar los saberes de la acción y los principios construidos a través de la experiencia. O sea, parece que retomar este marco desde estos lineamientos más generales del 2007 nos permite encuadrar lo que vamos a ver a continuación. En ese marco de lineamientos, entre los años 2008 y 2009, el Infod llevó adelante una serie de estudios nacionales, entre los que se encuentra este, que fue coordinado por Patricia Sadowski. Es importante tener en cuenta que en esas fechas muchas jurisdicciones estaban en proceso de elaboración de los nuevos diseños curriculares a partir de la Ley Nacional del 2006, ¿no? Este estudio, que se realizó, relevó datos entre esos años, 2008-2009, fue publicado en 2010. Se denomina La enseñanza de la matemática en la formación docente para la escuela primaria, y es un documento que ustedes tienen disponible en la bibliografía de este seminario. El que no lo haya leído, se los recomendamos muy particularmente. Vamos a ver algunas de las principales tensiones que ellos identifican allí, ¿no? Existe una cierta dificultad para determinar la naturaleza de los saberes que demanda la tarea docente. También hacen referencia a la clásica tensión entre la teoría y la práctica, cosa que también nosotros venimos mencionando en este seminario. También menciona la tensión entre el papel de la investigación en la práctica y en la formación de maestros, la tensión entre la formación general y específica, o la formación disciplinaria, en nuestro caso referida a la matemática y la didáctica, o las tensiones que se producen entre el Instituto de Formación Docente y la escuela, particularmente la escuela destino, donde se realizan las prácticas, pero también como la escuela como institución, el trabajo de los maestros, la matemática que se enseña en las escuelas, ¿no? También se relevaron las concepciones de los formadores respecto del trabajo matemático que se lleva adelante en las escuelas. Los alcances y los límites de la formación docente para las prácticas de enseñanza, las articulaciones o desarticulaciones entre la formación inicial, la trayectoria escolar previa y la socialización laboral. En relación a la didáctica de la matemática en particular, explicitan
la perspectiva y entienden a la enseñanza como un proceso centrado en la producción de conocimientos matemáticos. Acá copio un par de preguntas, un conjunto de preguntas que ellos formulan allí, ustedes las pueden leer, pero permite así en una mirada en diagonal ver la perspectiva que se está abordando. Sostienen en consonancia con la perspectiva en la que se fundan las propuestas que ya estuvimos analizando en el otro video y que venimos analizando en este seminario, que el análisis didáctico es una vía de profundización del conocimiento matemático y que la reflexión didáctica también permite colocar los contenidos matemáticos en primer plano. Entonces me refiero a esto que mencionamos en el otro video, este entramado entre el análisis matemático y el análisis didáctico y cómo ambos se retroalimentan, digamos, ¿no? Como que hay un diálogo entre esa reflexión matemática y didáctica. Entre los asuntos que buscan relevar, tratan de identificar los principales problemas que se reconocen en el ámbito de la formación de maestros, ¿no? Y para eso realizaron una encuesta que también está en ese documento, ustedes la pueden encontrar al final del documento, en un anexo, que fue administrada vía correo electrónico a docentes de 87 institutos de formación docente y recibieron de vuelta respuestas de 124 formadores. Acá también, y en un video que les vamos a recomendar, Patricia Sadowski señala los límites que también tiene este instrumento de recolección, ¿sí? Porque no fue una entrevista, sino una encuesta y autoadministrada, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener en cuenta ese dato metodológico. En el capítulo 4 sistematizan las perspectivas de los formadores sobre la formación matemático-didáctica de los futuros maestros. Y un aspecto que analizan es la relación entre matemática y didáctica de la matemática, y encuentran dos grandes grupos: los que integran aspectos matemáticos y didácticos, y los que separan matemática de didáctica de la matemática. Otro aspecto que relevan se vincula con los contenidos, y uno de los temas que analizan es la poca presencia de la tarea de planificar dentro de las propuestas formativas del instituto, ¿no? Entre las preguntas que se formulan solo destaco esas que puse en negrita, pero ustedes van a poder cuando lean el documento verlas a todas. ¿Cómo incluir el análisis de las prácticas escolares habituales en relación a los distintos objetos de estudio? ¿Qué tipo de organización de la enseñanza se requiere para que el análisis didáctico permita al mismo tiempo una profundización del contenido matemático en juego? O sea, muy interesantes estas preguntas para detenernos y ver que a pesar de que esto fue relevado en el 2008-2009, publicado en 2010, estamos en 2021 y muchas de estas preguntas siguen teniendo mucho interés. Otros tópicos que analizan, hay varios, solo menciono este último, que habla de los contenidos que los formadores piden para su capacitación, y bueno, comparto dos cosas que me llamaron la atención, que entre lo que los formadores piden para su capacitación, solo 3 pidieron algún asesoramiento o capacitación en relación a la enseñanza en los plurigrados. A mí ese tema me interesa mucho y me llamó la atención, y no hay ni una pregunta, al menos en esas encuestas que ellos recogieron, que haga alguna pregunta sobre la enseñanza a alumnos con discapacidad, tema que también me interesa mucho. Una de las preguntas clave que se formulan es ¿qué tipo de formación teórica necesita el futuro maestro de cara al objetivo de que pueda concebir la teoría como modo de explicar la práctica y no como un discurso declarativo que difunde un lenguaje que no se sabe qué tipo de problemas ayuda a identificar? Interesante esta pregunta que quería compartir, solo les estoy dando algunas pistas de lectura, pero ustedes van a poder detenerse en algún otro detalle, ¿no? En algún otro asunto que les interese.
Entre 2011 y 2014, en el marco de las políticas de desarrollo profesional docente, el Infod organizó algunos trayectos formativos, voy a mencionar dos, uno que se desarrolló entre 2011 y 2012, que implicó un trabajo de campo en escuelas primarias con una fuerte interacción entre maestros, directivos y formadores, y otro que fue un trayecto formativo centrado en el análisis de prácticas de la enseñanza de la matemática en los primeros grados de la escuela primaria, y convocó a equipos de formadores integrados por profesores de enseñanza de la matemática y de prácticas de diferentes institutos de todo el país. Yo no me voy a detener mucho a describir esto porque en un video que vamos a compartir con ustedes, a cargo, es una conferencia a cargo de Patricia Sadowski, ella ahí la tienen, les comparto acá el link, pero está subido al aula, habla del papel del análisis de los registros de clase en el ámbito de la formación docente y hace mención a estos trayectos formativos que les estaba mencionando. Esta conferencia fue en Brasil en 2014. Y ahí también hace mención a 2 etapas que tuvo el segundo trayecto formativo de análisis de videos de clases de primer ciclo de primaria, y también una segunda etapa en que cada equipo de los institutos, conformado, como decíamos, por profesores de didáctica de la matemática y profesores de práctica, ¿sí? Se convocaba al equipo del instituto, no a personas sueltas, eso es un dato importante. Cada equipo planificó, implementó y analizó una secuencia de enseñanza destinada a los estudiantes de la formación, a los futuros maestros, en las que se incluyó con algún propósito definido por ellos el análisis de esas mismas clases videadas que ellos habían analizado durante el trayecto formativo. Acá les comparto varios links de las clases que ellos utilizaron en ese trayecto. Son clases de primer grado, que incluyen clase 1 y clase 2, varios videos, y también una entrevista a esa maestra a cargo de las clases, en las que se detienen en el pasaje del conteo al cálculo. Hay otro conjunto de clases de segundo grado y otras de tercer grado que abordan la multiplicación, y que también está la entrevista a la maestra, ¿no? La maestra de primer grado se llama Cecilia y la maestra de tercer grado se llama Sol, y son las que más se detienen. Acá están, pero les aviso que también les vamos a compartir los links en el aula para que ustedes, si no los conocen, también los puedan tener disponibles. Por ejemplo, también hay unos materiales elaborados desde el Infod en el que hacen referencia a estos videos, y también hay como un trabajo donde se describe y se invita a hacer algún tipo de análisis para que se pueda trabajar en distintas instituciones, ¿no? Dice analizar las clases de matemática, una herramienta de estudio para la formación docente, y ahí hay algunos materiales que ustedes pueden encontrar en la plataforma del Infod. Luego de este trabajo, se publicó este libro también desde el Infod. Las autoras son Becerril, Echemendi, Parra, Ponce, Cuaranta, Sadowski, Tarasov y Silverman. Se llama Analizar clases de matemática, una herramienta de estudio para la formación docente, y ahí retoman este trabajo que venía realizando y se sistematiza, se conceptualiza el trabajo realizado. Dejo el índice solo para quienes quieran detener el video y mirar un poquito, asomarse, pero este texto lo tienen también en la bibliografía del seminario, pero es como una entradita al texto. El dispositivo aborda el trabajo en estas 2 escuelas, fundamentalmente la de primer grado y tercero. Las docentes participan de la planificación, gestionan la clase, participan del análisis, se hace una observación y un análisis de clases a nivel institucional, se observan y se analizan clases también en la formación inicial, como un recurso para la formación docente inicial, analizando tanto videos como registros de clases. Hay como distintos temas que se abordan en ese material. Los autores de este texto retoman los aportes de Roditi, quien plantea que la actividad está compuesta por la acción, lo que se dice, se escribe, se hace, se ve, se escucha, pero el pensamiento que acompaña esa acción,
lo que se piensa para hacerlo, haciéndolo después de hacerlo, con lo cual también la observación de clases o análisis de videos encuentra ciertos límites, porque no puedo agotar la comprensión o la interpretación de la actividad observando una clase o viendo un video, porque hay una parte de esa acción que no se refleja en lo que se dice, se escribe, se hace o se ve, ¿no? Por eso también complementan la observación de clases o de videos de clases con estas entrevistas que le hacen a los docentes para que puedan reponer parte de lo que la observación directa o del video no permite atrapar, ¿no? Desde esta perspectiva, la actividad que subyace a las escenas del aula resulta en gran parte intelectual y no observable. Es por eso que afirmamos que su estudio implica una reconstrucción de la actividad real. Hay un trabajo de reconstrucción. El análisis de clases observadas en forma directa, pero también de registros de clases o de videos, implica una reconstrucción de la actividad real. Y que ahí se ponen en juego supuestos, inferencias, interpretaciones, relaciones entre diferentes hechos, análisis de lo que es sistemático y lo que es contingente. Bueno, esto no me explayo porque lo van a escuchar mucho mejor de Patricia en su video. La tarea de análisis compartido, ¿sí?, debería permitir que se haga explícito todo este bagaje intelectual que cada una de las personas que participan de un análisis pone a funcionar frente al desafío de producirlo. Me parece muy interesante cómo conciben el análisis de la clase como una producción original, porque ese análisis no está hecho, es de una situación muy puntual y que, muy situada, y que ese análisis implica la producción de ideas, ¿no? Y que eso, bueno, no viene dado, hay que construirlo. Bien, entonces, este trabajo de reconstrucción implica qué es lo que estuvo en juego para estos chicos, cuáles son los sentidos que habrán podido elaborar a partir de esta actividad, cuáles serán las razones que llevaron al docente a tomar tales decisiones, ¿no? Son preguntas centrales que omiten el juicio y la evaluación que es tan habitual cuando los estudiantes se acercan a observar clases, por ejemplo, de los docentes a cargo de las aulas en que van a realizar sus prácticas, ¿no? O que muchos, incluso los mismos docentes, les cuesta que sus clases sean observadas porque asocian la observación con el juicio y la evaluación, e invitan a formular hipótesis sobre las razones de otros para la acción, ¿no? Trabajo muy interesante. Bien. En cuanto a la relación teoría-práctica, que es algo que nosotros también venimos mencionando y que acá se aborda, entienden que la teoría es puesta en juego como herramienta para interpretar una situación específica. Los conceptos teóricos se resignifican al encontrar un ámbito en el que se muestran útiles para ampliar la comprensión de un hecho. Esta resignificación supone a la vez un modo de conceptualizar la práctica. Se hace visible de esta manera una dinámica que podríamos entender como práctica-teoría, análisis, teoría-práctica. Es como algunos autores lo mencionan como la iteración, ¿no? de algo que se va repitiendo, de un diálogo entre la teoría y la práctica que se va repitiendo en el tiempo y sosteniendo en el tiempo. ¿Qué clases analizar? ¿No? Ellos filmaron clases a las que los maestros decidieran sobre qué y cómo iban a trabajar con los alumnos, ¿sí? Es frecuente que en situaciones de observación y de análisis de clases prevalezca en los futuros maestros la actitud de considerar como modelo lo que ellos harían, más que la de tratar de comprender las razones por las que los docentes toman ciertas decisiones. Y esto ellos también lo encontraron, Patricia Sadowski lo comenta en su conferencia, que muchas veces también son los propios formadores que se ponen en este lugar, como identificar lo que no pasó o lo que podría haber pasado. Y hay que tratar de llevar la mirada a tratar de comprender la lógica que subyace a las decisiones que el docente toma para hacer o dejar de hacer tal cosa, ¿no? En lo hecho y en lo no hecho. Es aquí un problema de enseñanza para el formador. ¿Qué estrategias poner en juego para ayudar a reencauzar este impulso de evaluar,
de mirar lo que no pasó, lo que debiera haber pasado, podría haber pasado, y mejorar las condiciones para abordar la complejidad de la enseñanza, ¿no? Y a noticiarlos de que esto va a pasar, que uno toma, por más que planifique con todo el detalle, hay situaciones que se juegan en la clase en ese momento y que no todo es atrapable ni previsible, y hay ahí un juego de toma de decisiones. Hacen referencia o tratan de ver o conceptualizar el uso de videos de clases al servicio de qué cuestiones, ¿no? Cómo se enseña a analizar, sobre esto se detienen bastante, y me parece muy interesante, es que sintetizan en, bueno, se aprende a analizar analizando, pero como uno compartiendo el análisis que hace, cómo analiza, compartiendo el análisis con otros, ¿sí? Cómo interactúan entre sí las interpretaciones, tanto las propias como la de la propia docente que llevó adelante la clase y que lo comparte a través de la entrevista. Cómo se validan esas interpretaciones. Retomo acá algunos de los aspectos que recorren el libro en relación a provocar y gestionar la diversidad. Los maestros alientan a que se expresen niños que están en situaciones diferentes con relación a los saberes que se tratan en el aula. Es esa posición del maestro que puede maniobrar con la clase como totalidad y con cada chico y sus conocimientos, que puede promover de manera productiva interacciones entre estrategias que suponen diferentes niveles de elaboración, la que hace emerger la diversidad y por lo tanto hace visible la complejidad que implica coordinar un aula en la que se ponen de manifiesto múltiples puntos de vista. Sigo dando algunas pinceladas del texto. Otra de las cuestiones que abordan son las tensiones que se producen entre los institutos de formación docente y las escuelas, ¿no? Entonces señalan que es necesario contribuir a tender puentes entre los institutos de formación y las escuelas, superando la visión según la cual las escuelas son ámbitos de aplicación de ideas que provienen de una expertez que no es alcanzada ni está al alcance de los maestros, pensar en conjunto los problemas de la enseñanza, identificar ideas nuevas que se exploran como posibles respuestas. Estos temas, les recuerdo, digamos, o los invito a establecer una relación con un texto que incluimos en la primera unidad, que es un estudio nacional que se elaboró años después, ¿no? En el 2017-2018, que se denomina el campo de las prácticas en la formación docente inicial y que fue coordinado por Lea Besú. Vuelvan ese texto que está en la unidad 1. Y también les recomiendo sobre este asunto uno de los TFI que también incorporamos como bibliografía, que es el trabajo final integrador de Walter Del Frade, que aborda la planificación de la enseñanza de la matemática en la formación inicial y también analiza las tensiones y posibilidades para el trabajo conjunto entre formadores, maestros, orientadores y estudiantes justamente en el periodo de la residencia docente. Bien, para terminar un poco con las recomendaciones de lecturas, vinculado a este trabajo que veníamos mencionando del Infod, también de un texto que ustedes lo tienen completo en la bibliografía, hay un capítulo, el capítulo 1, que es un libro de la UNIPE, que se llama Análisis de las prácticas docentes desde la didáctica profesional. Ahí está todo el índice. El primer capítulo, el de Ana Pereira, que se llama El desarrollo cognitivo y la ciudadanización como conceptos organizadores del trabajo docente, un análisis situacional para la formación integrativa en alternancia. En ese trabajo hacen un análisis a partir de entrevistas de autoconfrontación, de entrevistas de confrontación, que para entender un poco más de qué se trata, les señalé también el artículo de Patricia Moscato que habla de la entrevista de autoconfrontación como un dispositivo facilitador de aprendizaje y mejora en la formación docente, pero volviendo a este capítulo 1, ahí hacen referencia también o se apoyan en las clases de tercer grado que les mencionaba anteriormente y a las que se trabajaron también en estos trayectos formativos del Infod. Es un trabajo también en colaboración entre el Infod y la UNIPE. Toman esas clases, se centran en la clase 1 y toman algunos episodios significativos para abordar la entrevista de autoconfrontación.
Así que bueno, también ahí les muestro este vínculo para que ustedes puedan hacer como ese hilo de lecturas, que por ahí si ustedes seleccionan algún texto para leer, pero no leen los otros, por ahí les iba a costar identificar estas relaciones que yo traté de compartir con ustedes. Bien, los invitamos entonces a esas lecturas. De todas maneras, ya lo vamos a mencionar, pero les adelanto que tanto del otro video que compartí como este, se nos ocurrió agregarle a este recorrido de lecturas un foro como de estudio, como de compartir lecturas. Entonces, los invitamos, no es obligatorio, es una invitación a quienes tengan ganas de interactuar con sus compañeras y compañeros de este seminario. Algunas lecturas pueden usar ese foro como un espacio de debate, discusiones, miren, leí esto, quería compartir eso que me pareció interesante, o sobre esto me surge tal duda, y bueno, que se pueda armar ahí alguna interacción entre ustedes y nosotros, bueno, sumarnos, y que esto también va a permitir acompañarlos en el proceso de lectura y de estudio en vistas a la elaboración del trabajo final. Y para quienes están haciendo su trabajo final integrador vinculado a la formación docente, también nos lo imaginamos como un espacio interesante para acompañarse en este proceso de estudio. Bueno, voy a mencionar brevemente el segundo trabajo que habíamos anunciado, que es de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, que involucró un trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Educación Inicial y la Dirección Provincial de Formación Continua entre los años 2012 y 2015. De este trabajo de producción de material de desarrollo curricular, resultan dos micrositios que ustedes también pueden visitar y consultar, uno sobre la enseñanza de la geometría en el Jardín de Infantes y otro sobre la enseñanza del sistema de numeración. Y les voy a contar un poquito, o sea, ustedes ahí lo que van a encontrar son videos de clases, con algunos análisis, en el de geometría hay algunos registros, en otro hay fotos, videos, algunos textos que acompañan este, los videos. Bueno, van a encontrar un montón de material que está disponible para los docentes que están ya en sus ámbitos laborales y también para la formación docente. Y también ha sido utilizado para varios cursos que se realizaron desde los equipos técnicos regionales de la Dirección Provincial de Formación Continua. Pero quería compartirles un poquito la cocina de este trabajo. Por ejemplo, voy a comenzar por el de geometría. En el 2012, desde la Dirección Provincial de Educación Inicial, se llevó adelante un tramo de formación vinculado a la enseñanza de la geometría en esas regiones que ahí mencionamos, que implicó 6 encuentros de formación sostenidos a lo largo del año en el que participaron inspectores, directivos, maestros, y también participaban los ETR. Implicó lecturas, planificación de clases, análisis de registros, ¿no? Y un trabajo de ida y vuelta entre lo que trabajábamos en los encuentros, planificación de situaciones que llevaban al aula, que volvían y analizábamos, ¿no? Compartiendo con el resto de los colegas. Un dato interesante es que se hizo en servicio y que otorgó puntaje, eso fue algo también que nos pareció un logro importante. Ese trabajo se realizó en 2012. En el 2013 decidimos hacer a partir de ese trabajo un trabajo focalizado en un jardín de infantes de La Plata, en el que encaramos un trabajo junto entre inspector, directivos, docentes, asesores y equipo curricular de la Dirección Provincial de Educación Inicial, un trabajo de análisis de la propia práctica, digamos. Nosotros en el 2012 habíamos tenido oportunidad de filmar una clase en ese jardín, contábamos con ese material, todavía no teníamos previsto que lo íbamos a usar para este trabajo que les voy a comentar, pero a partir de que lo teníamos disponible, lo que propusimos a este jardín es
retomar ese video de clase del 2012 en el marco de ese curso que les comentaba y poder analizarlo, revisarlo, detenernos en algún episodio para poder a partir de ahí reformular esa planificación destinada ahora a los nuevos alumnos que tenían la sala de 5 porque ya los otros estaban en la primaria. Entonces ahí hay algunas imágenes de esos trabajos de debate, de discusión y de análisis. De ese trabajo surge una planificación de 4 clases en la que la docente pudo, a partir de lo que fue analizando, reformular o ajustar algunas cuestiones que de la clase que había hecho en el 2012 no le habían resultado, y pudo reformular esa planificación en ese trabajo en colaboración. No fue un trabajo de planificación en soledad, sino en debate y discusión en estos equipos que comentamos, donde también se organizaron reuniones con sus compañeras, ¿no?, del jardín. Hay algunos fragmentos de clase desgrabados y con algunos comentarios analizados, hay, como les decía, videos, imágenes. Entonces tuvimos reuniones en ese jardín 920 de La Plata, en la que participaron directivos, docentes. De eso hay un video en ese micrositio, y también está el video de la reunión institucional en la que participó la directora y todo el plantel docente del jardín, no solamente la maestra involucrada en este trabajo, sino que tratamos de involucrar a todo el jardín. Bien, en ese texto lo que decíamos es, no queremos terminar sin manifestar el valor y la importancia de contar con videos y registros. El observar la práctica ha estado históricamente ligado a la evaluación, algo que mencionábamos hace un rato. Esperamos que este material colabore en mostrar que es posible un trabajo de reflexión sobre la práctica en torno a estos materiales, en el que se involucren no solo el maestro, sino los directivos e inspectores, tarea en la que todos estamos tratando de capturar cada vez con mayor profundidad la complejidad a la que nos enfrenta la enseñanza. O sea, la intención de observar y de analizar, no de evaluar, ¿no?, el trabajo. Otro trabajo que resulta en ese micrositio sobre la enseñanza de la numeración implicó trabajo también de inspectores, directivos, docentes, ETR, ¿sí?, de los equipos técnicos regionales, asesores y el equipo curricular de la Dirección Provincial de Educación Inicial y también de la Dirección Provincial de Formación Continua. En este caso, el punto de partida fue diferente. En el otro decíamos, bueno, hicimos un tramo de formación sobre la geometría y a partir de ahí del video hicimos una reflexión de la práctica. En este caso decidimos convocar a los inspectores, directivos y maestros a analizar juntos un problema. El problema que identificábamos es que las situaciones cotidianas de la sala, la fecha, el contar cuántos alumnos llegaron o están presentes en el aula, se tornaba en una tarea rutinaria que no tenía sentido, que no se identificaban cuáles eran los problemas matemáticos que los alumnos resolvían. Bueno, había todo un asunto ahí un poco difuso que decidimos abordarlo, pero no nosotros desde la dirección ir diciendo, bueno, este es el problema, esta es la solución, hagamos esto. Sino decir, bueno, tenemos un problema, pensemos entre todos, analicemos este problema, y aparte, bueno, era un problema que habíamos compartido previamente, lo habíamos identificado junto con ellos, y empezamos a pensar en algunas posibles alternativas para mejorar esas prácticas. Trabajamos con 5 jardines, de La Plata, de algunos rurales, algunos urbanos, de Avellaneda, Tres Arroyos, La Plata, Ignacio Correas, ¿no? Abordando distintos aspectos numéricos, distintos, algunos lectura, otros escritura, otros conteo. Por ejemplo, los de Tres Arroyos tomaron el tema de la organización de los materiales, como inventariar los materiales de la sala, algunas situaciones conocidas por ellas, pero tratando de cargarlas de sentido, evitando esa rutinización, ¿no?, o vacío de contenido, o recuperar la intencionalidad del docente de enseñar, de tomarlas como situaciones de enseñanza. Bien, de ese trabajo resultó
que las docentes pudieron planificar esas situaciones, les pedimos 3 situaciones para filmar en cada jardín, entonces empezamos a hacer ese trabajo de filmar en cada jardín, y el material en crudo, ¿sí? Los materiales están disponibles en internet, pero nosotros les vamos a compartir como el link para ingresar al micrositio. Las clases fueron planificadas, entonces en forma colaborativa entre el directivo, el maestro, a veces se sumaba también el ETR o pudimos conversar, pero no le dábamos nosotros una planificación hecha. También recibieron luego de la filmación ese video en crudo, y esto nos parece un dato importante, ¿no? Que dijimos, los primeros que van a ver el video son ustedes, y les dimos como un mes mientras filmábamos en otros jardines para que lo puedan analizar, mirar, discutir, y que luego nos íbamos a reunir para analizar esos videos, sus primeras impresiones o análisis, para poder empezar a meternos más en algunos episodios significativos, digamos, que queríamos incluir en el material que íbamos a publicar. Entonces pudimos reunirnos de nuevo, inspectores, directivos, maestros, para analizar y seleccionar qué íbamos a incluir en el video final, qué queríamos comunicar desde el análisis. Todas esas reuniones fueron grabadas y todo eso resultó un insumo para elaborar luego los textos que acompañan a los videos y también la voz en off que aparece en los videos. Digamos, ahí van a escuchar que estoy hablando yo. En los de numeración, Cristina Vilches habla en los de geometría, pero eso que yo digo no es que lo pienso yo sola o que lo analicé en mi casa, sino que resulta de las desgrabaciones de esas reuniones que mantuvimos, incluso cuando nos reuníamos con los de Tres Arroyos y analizábamos el video de Ignacio Correas y hacíamos como análisis cruzados de videos de clases que ellos de las que no habían participado ni conocían a la maestra ni nada, ¿no? Hacíamos ese análisis cruzado. Luego hicimos análisis, ajustes de la versión final, íbamos siempre reuniéndonos y compartiendo para ir ajustando o ir quitando o cambiar algo del texto. Se hizo como una primera voz en off en borrador, digamos, y después la grabamos a la versión definitiva, y también elaboramos unos textos que amplían el análisis de los videos que resultan de todas esas reuniones y que no podían incluirse en esa voz en off, y nos expandimos un poco más. Todos esos textos fueron también, digamos, revisados, contrastados con la interpretación de los maestros y también de los ETR. Y un dato interesante que me parece que cada vez que íbamos a presentar este trabajo a algún lugar, invitábamos a las maestras a presentarlo con nosotros, y les resultó muy interesante ese espacio en el que se sintieron convocadas, vinieron, y ellas eran las que también presentaban el material. Lo hicimos en algunos institutos de formación docente o en distintos espacios donde pudimos compartir y presentar este trabajo. Bien, hasta ahí llegamos. Queríamos entonces mostrar estos dos trabajos desde una jurisdicción puntual como la de la provincia de Buenos Aires, y porque, bueno, como participé de ese trabajo, les puedo contar un poco esta cocina del trabajo. Y elegimos el del Info porque tiene como una amplitud a todo el país. Bueno, hay muchísimas otras propuestas de provincias y de distintos países, pero decidimos hacer un recorte, ustedes seguramente, para el que tenga ganas, para la elaboración del trabajo final hay una opción que es el análisis de políticas públicas o de propuestas formativas de distintas jurisdicciones, y ahí podrán contarnos y compartirnos en los documentos que puedan resultarles interesantes analizar ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo.